Bienvenidos a nuestra sesión de Transforma tu vida con Elena. Y hoy hablaremos del poder que tenemos de elegir nuestras respuestas. No siempre controlamos lo que sucede, pero sí cómo respondemos. Eso sí está bien claro. Y de ahí, en ese espacio, entra el impulso y la acción, vive nuestra verdadera sabiduría. Lo repito, no siempre controlamos lo que sucede, pero sí cómo respondemos. Y ahí, en ese espacio entre el impulso y la acción, vive nuestra sabiduría. Te voy a pedir que respires profundamente. Inhala, inhala de nuevo y exhala lento. Suelta las prisas y permítete estar aquí completamente presente. Tratemos de entender la diferencia entre la reacción y la respuesta. Una reacción nace del pasado, nace del miedo, de la herida, de la costumbre, ¿sí? A veces nos pasan cosas que nos dolió tanto que cuando algo se asimila a lo que vivimos, ¿qué hacemos? Reaccionamos, no accionamos, no respondemos, reaccionamos desde el dolor o desde el miedo, ¿verdad? Desde la herida. Y también dependiendo cómo fuimos, cómo crecimos en nuestra infancia, cómo nos trataron, cómo se reaccionaba o se accionaba en casa. Y eso también es una costumbre. Y entonces, en un momento que nosotros actuamos como lo hemos vivido, si vivimos en drama en nuestro hogar, en nuestra niñez, sobre todo de los 0 a 5 años, eso es lo que se nos va a quedar grabado en el corazón por muchos años. Es cuando las neuronas se conectan más rápido y es cuando aprendemos y vemos que lo que pasó en casa es normal. Entonces queda como una costumbre y si hubo heridas, abuso, lo que sea, se queda ahí. Entonces la mayoría de las veces accionamos en el dolor. Desde luego que al proceso de la vida hay circunstancias que también nos llevan a eso. Pudimos haber estado en un lugar muy pacífico y de repente tuvimos otra vida y nos cambia el aprendizaje de la vida. Una respuesta siempre nace del presente. Por eso les pedí hacer esa respiración para que se alejen de todo lo que traen en su cabecita, en la changuita loca y se enfoquen en lo que estamos hablando. La respuesta nace de la conciencia, de la calma, la intención, la explicación. Entonces, la reacción es automática. Te dicen algo y ¡pum! Contestas. No pensaste ni un segundo y contestaste. Es automática, es emocional y la mayoría de las veces es defensiva. Ah, no, a mí no me dicen así. Ah, no, a mí no me comentan eso. A mí no me criticas. A mí no me gritas. Porque ya no estamos defendiendo, estamos respondiendo desde el dolor. Pero en cambio, la respuesta sabia requiere de pausa, requiere de observación y de elección. Cuando respiras antes de actuar, no reprimes la emoción, la transformas. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Piensa en una situación reciente donde reaccionaste por impulso. Vete ahí, vete a ese momento en que una situación muy reciente tú reaccionaste. Ahora te pregunto, ¿qué habría cambiado si hubieras respirado antes de responder? En lugar de abrir la boquita y ¡tum! Aventar la respuesta, la reacción. Si hubieras tomado un segundo, haber pausado, haber respirado y elegir la respuesta, ¿qué hubiera pasado? Víctor Frank dijo, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está tu poder de elegir. O sea que ya no actuaste a la defensiva, ya no contestaste, ya no gritaste, ya no reaccionaste. Ya elegiste qué quieres responder. Ese espacio es un músculo que se entrena con la práctica diaria. Fíjense, si todos los días cuando viene uno de tus hijos, mamá, espérate, estoy muy ocupada. Ya reaccionaste porque por algo. ¿Y por qué no respiras y le dices, sí, hijo, me permites un segundo, ahorita te escucho? Es cosas tan sencillas, tan simples en que nosotros actuamos y lastimamos. Recuerda, ese espacio
es un músculo que se entrena con práctica diaria. Cada respiración consciente te devuelve a tu centro. Cuanto más conoces, menos te controlan tus emociones. Ahorita hablábamos del doctor Wayne Dyer, como él creció mucho en su espiritualidad, tuvo una vida difícil, sobre todo de niño, pero después escribió muchos libros sobre el control de las emociones. Puedes emplear 3 pasos para actuar con intención. Actuar con intención quiere decir que tienes una respuesta que tú eliges decidir, no tus emociones, no tú que estés fuera de control. Entonces, esos 3 pasos son: primero, respira antes de responder. Segundo, observa lo que sientes sin juzgar, solamente observa. Y tercero, elige la respuesta con conciencia. O sea, no vas a juzgar, vas a tomar una respuesta más tranquila. Y actuar con intención no es reprimir las emociones, es reconocerlas y decidir desde la sabiduría y no desde el miedo. Hoy elige responder, no reaccionar. Cierren los ojos unos segundos y visualicen una situación donde alguien te irritó o te criticó. Siéntela. Respira y no respondas todavía. Observa tu emoción sin juzgarla. Imagina que el aire que inhalas limpia la reacción y el aire que exhalas abre el espacio para responder con intención. Hablemos del poder de la intención. Responder con intención es actuar desde el alma, no desde el ego. Un ejemplo, en vez de decir, siempre haces lo mismo, podrías decir, cuando esto pasa, me siento frustrado. ¿Podemos hablar con calma? Porque cuando tú reaccionas, estás atacando, estás acusando, estás creando problemas. Entonces, en lugar de huir o atacar, eliges comunicar desde el respeto. La clave está en antes de responder, te preguntes, ¿esto viene del miedo o del amor? Analízalo antes de responder. ¿Estoy buscando tener la razón o crear paz? Y por último, lo que voy a decir, ¿contribuye o destruye? Y entonces eliges la respuesta. Mire, entre los padres, un ejemplo muy claro es cuando nos llaman de la casa. Tu hijo hizo esto, está detenido y aquí va a estar detenido por unos días en la oficina del director. ¿Y qué hacemos? Lo primero que vemos a nuestro hijo, pero de monte, de muchacho, si te he dicho que no sé qué, que no te portes, tarara. Si solamente escuchamos la acusación de la escuela o de la maestra o de quien sea, y ya lo estamos encima de la pobre criatura regañándolo. Ya reaccionamos. A mí me recuerda mucho a mi querido padre, que era un ser maravilloso y nunca se saltaba. Ya era un ser humano y se enojaba, sí, pero cuando se enojaba, se retiraba a su oficina ahí mismo en mi casa a respirar tranquilo o salía a caminar y regresaba. Y cuando regresaba nos mandaba a llamar, ven, y ya que estábamos ahí sentaditos, estábamos, que era bien estricto, muy serio, pero nos llamaba al diálogo y nos decía, a ver, cometiste esto. ¿Estás tú consciente de lo que hiciste? ¿Estás consciente de que no fue correcto, que lastimaste a alguien? Pero platícame, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué te hizo reaccionar de esa manera? Y nos escuchaba y él nos hacía entender, preparando este tema, me acordé de él porque nos hacía entender que primero, que no podíamos reaccionar. Y nos dábamos cuenta que en realidad, si habíamos hecho lo que habíamos hecho, lo habíamos hecho en respuesta al miedo, en respuesta al dolor, en otra manera. Y nos hizo entender y decía, pues lo dañaste también y crees que eso te va a resolver tu problema o tu relación con esa persona o con tu hermano. Entonces, eso practiquémoslo sobre todo con nuestros hijos, lo podemos también en el trabajo, con nuestros socios. Y a veces les dice, pero te dije y volviste a hacer lo mismo. En lugar de eso, podríamos pensar y decir, podríamos sentarnos a hablar a ver por qué pasó, porque suena interesante. Vamos a escucharte y escuchémonos. Cuando tú hablas sin acusar a la otra persona, sin
apuntar. Dice que cuando tú apuntas a alguien, tres dedos te están apuntando a ti, así que cuidado. Entonces, en lugar de reaccionar, pensar y decir, oye, fíjate, cuando tú haces eso, yo siento que hay una falta de comunicación o yo me siento afectada por esto. Yo. Habla del yo, no hables del tú. Tú hiciste, tú eres un bárbaro, tú esto, tú, no. Habla del yo, porque a ti fue la que te molestó, tú fuiste la que reaccionaste. Entonces dice, ¿sabes qué? Yo quería saber por qué cuando yo te digo esto, tú me respondes de esta manera. Yo me siento frustrada. ¿Podríamos hablarlo? Podemos, a lo mejor nos podemos encontrar con un entendimiento mejor. Y créame que se puede solucionar. Háganlo con sus socios. Muchas veces la gente no regresa. Cuando tú le reaccionas con un socio, con un cliente, no piensa lo que estás diciendo, ¿qué pasa? La persona dice, no, yo con este, yo no trabajo, no tengo necesidad de que me traten así. Y se van. Ellos no se dieron cuenta que en ese momento tal vez no estabas tú en tus cinco sentidos o algo te había pasado o lo que sea. Entonces, si nosotros practicamos esto, la intención, el encontrar una respuesta más sabia, más amigable, más respetuosa, de seguro que puedes tener mejores resultados y más gente te va a seguir porque los vas a inspirar, porque estás abierta al diálogo, estás abierta a saber qué fue lo que pasó y por qué pasó y estás dispuesta a poner lo mejor de ti para hacerlo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una pequeña meditación. Vamos a respirar y a elegir sabiduría. Cierra tus ojos. Siente tu respiración. Observa. La mejor manera de una meditación es que te enfoques en algo pequeño para calmar la mente. Entonces, observa los orificios de tu nariz y observa el aire que entra y que sale. Siente tu respiración lenta, profunda. Inhala, calma. Exhala, tensión. Inhala, calma. Exhala, tensión. Nuevamente, inhala, calma. Exhala tensión. Visualiza una luz dorada en tu corazón, cálida y serena. Esa luz representa tu sabiduría interior. Cada vez que la emoción te quiera dominar, imagina que esa luz se expande en tu corazón. No estás negando tu emoción, la estás abrazando con conciencia. Y desde ese espacio de calma, repite mentalmente, respiro, observo y elijo con amor. Nuevamente, respiro, observo y elijo con amor. Permite que esta frase se convierta en tu ancla desde el momento de respirar. Y durante toda la semana, inhala, exhala y siente cómo cada respiración te vuelve a ti, te vuelve a tu centro. Las respuestas sabias no llegan del control, sino de la presencia. Agradece este momento, tu capacidad de elegir diferente. Respira profundamente, mueve tus manos, tus brazos, tus pies, y abre tus ojos. Fíjense que yo me convertí como por la vida acelerada aquí, tenía mi negocio, tenía mis hijos pequeños y corría para acá, corría para allá y me convertí en una persona muy acelerada, también impulsiva, contestando, reaccionando. Y un día me enteré de que había un centro de meditación en silencio de 2 semanas, un centro budista. Y yo dije, yo quiero ir. Inmediatamente mis amigas me dijeron, estás loca, tú callada por 2 semanas. Y le dije, pues lo voy a intentar. Y ahí voy, me fui por 2 semanas. En cuanto llega uno, lo prepara, luego dice, ok, no, no vamos a volver a hablar hasta dentro de 10 días. Y mientras, lo único que te puedes comunicar es con la maestra o el auxiliar o tengas una emergencia. Entonces es un lugar muy bello en el campo. Entonces caminas al centro de meditación, a la cocina, en la tarde tienes tiempo para ir a caminar, pero prácticamente todo el día es meditar. Los 3 primeros días, créame,
callar la changa loca. Wow, fue muy difícil, pero te enseñan y te llevan a un proceso de respiración y de todo, y luego empiezas al segundo día a empezar a ver, sentir, a escanear tu cuerpo y ver las emociones, sentir las emociones de todo tu cuerpo, revisarlas, todo, hasta que llega como para el tercer día, tú ya, ¡pum!, te sientas y entras en calma, centrada y ya puedes estar meditando. Pasaron los 10 días y les aseguro que cuando dijeron, ok, hoy es nuestro último día, a partir de las 6 de la tarde, todos pueden hablar. Todo el mundo salió corriendo del hall donde meditábamos y todo el mundo estaba ansioso de salir a platicar. Yo no podía. Yo me quería quedar más tiempo ahí porque tenía una paz tan hermosa que no había sentido en mucho tiempo, especialmente que en esos días estaba pasando también circunstancias difíciles de mi matrimonio para mí y por el estrés del negocio y todo fue algo que yo no quería salir de esa paz. Pero en fin, a lo que voy, que regreso a casa y mis hijos, pues ya estaban acostumbrados a la gritona de Elena y que hacen esto, que el otro, y que tenemos que ir. Y luego dijo, oye, mamá, como que a ti te cambiaron. Le dije, ¿por qué? Dice, pues te dije que mi hermana me había hecho que esto, que lo otro, y no la regañaron. Y luego le dice, y antes pues, hasta gritabas, y le digo, ¿y solucionábamos algo? Y decía, no. Entonces, vamos tranquilos, vamos a hablarlo, y cuando llegamos a la casa platicamos. Y ellos ya se acostumbraron después a que yo meditaba, tenía mi tiempo, me respetaban mi silencio, y después ellos empezaron a meditar también. Entonces, la paz, la calma, el aprender a respirar y pensar y decidir qué vas a decir antes de alterarte. Entonces siempre pregúntate eso. ¿Estoy hablando desde el dolor o desde el miedo? ¿Estoy destruyendo o construyendo? Y elige una respuesta sabia. ¿Por qué la hoja de trabajo? Porque algunos van a decir, ay, este ya me va a poner a hacer algo. Porque si tú no te tomas el tiempo de trabajar en tu persona día a día, no vas a cambiar. Como yo te decía, cuando yo trato de solucionar un problema con una mujer y ya veo que no está en mí la respuesta y que tenemos que buscar otras alternativas. Y la gente a veces se enoja y dice, no, es que usted me lo tiene que resolver, es que la solución no está en mí, está en otros, vamos a buscar otras alternativas, pero no lo entienden porque no han trabajado en ellas y mucho menos en su paciencia y menos en las respuestas sabias. Entonces, es importante que hagamos esta hoja de trabajo si tenemos el verdadero interés en transformarnos y crecer. ¿Ok? Entonces, el objetivo de esta es que reconozcas, en este caso, reconozcas tus reacciones impulsivas y las transformes en respuestas conscientes basadas en la calma e intención. Te aseguro que vas a ver resultados increíbles con tus hijos, todos tu familia, tus amigos, con tus socios, tus clientes, etcétera. En todas partes donde tú te presentes, cuando tú llegas centrada, proyectas una energía diferente donde te puedes conectar con todo el mundo en una forma más consciente y sabia. Entonces, tu poder no está en lo que dices primero, sino en lo que eliges después de respirar. Date tu tiempo de elegir qué vas a contestar. Entonces pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que reaccionaste sin pensar y luego te arrepentiste? ¿Qué emoción te dominó en ese momento? Y escríbela. Y siempre te invito que cuando vayas a hacer la hoja de trabajo, te apartes en un momento, en un lugar en silencio, puede ser afuera, en la naturaleza, es hermoso porque te conectas y recibes mucha energía de la naturaleza, o en tu cuarto con una música para que te concentres. Hay mucha música en YouTube maravillosa donde te ayuda a relajarte y sanar emocionalmente. Entonces, con una música, hazte esa pregunta, analízala y pregúntate qué emoción te dominó en ese momento. Luego, después, antes de responder, haz una pausa consciente. Respira 3 veces y observa lo que sientes sin juzgarlo. Recuerda, todo es perfecto. Por alguna razón todo pasó. Entonces no lo juzgues, pero reconoce lo que tú sentiste, pero no lo juzgues. Y luego imagina una situación reciente que te alteró y respira profundamente y luego contestas, ¿qué cambió dentro de ti cuando respiraste antes de responder?
te aseguro que fue muy diferente. ¿Y qué aprendiste sobre ti en esa pausa? Y de seguro de que eres capaz de responder en una forma más sabia, más consciente y más amorosa. Después hay que responder con intención, responder desde tu centro, no desde la herida. Y te haces estas 3 preguntas antes de actuar. ¿Esto viene del miedo o del amor? Y contéstala, reconócelo. ¿Qué te hizo, qué te recortó o qué dolor te recortó que tú reaccionaste? ¿Quiero tener razón o crear paz? Créeme, que por más enojada que esté la persona, que por más te venga a gritar o lo que sea, si tú estás en calma, la vas a calmar. 99.99% de lo que otra persona te dice cuando está en agresión, está en impresión fuera de control, no tiene que ver contigo. Hay otro dolor, igual que tú. Acuérdate, tú también reaccionas. Entonces, ¿qué quieres crear? ¿Razón? ¿Tener la razón o crear paz? Y la tercera pregunta es, ¿esto aporta algo o destruye? ¿Sumas o restas? ¿Qué te parece? Entonces piénsalo. Si es un hijo, te aseguro que va a sumar, vas a aportar muchísimo si puedes dialogar. En cualquier circunstancia, llámese trabajo, negocio, lo que sea. Si tú aportas, vas a lograr más, mejores resultados. Siempre la respiración nos apoya a tener una respuesta más sabia. Durante la meditación de hoy, también enfócate en esta afirmación, o sea, medita un poquito, luego después siempre di, respiro, observo y elijo con amor. Respiro, observo y elijo con amor. Y luego escribe cómo se sintió tu cuerpo al repetirla. Luego, pues, imagina una luz dorada en tu corazón y esa luz representa la sabiduría interior. ¿Cómo puedes recordarla cuando alguien te provoque? Durante los próximos días, practica la pausa de 3 respiraciones antes de responder. Al final de la semana, reflexiona. ¿Qué situaciones manejaste mejor? ¿Qué cambió en tus relaciones? ¿Qué aprendiste sobre tu propio poder interior? Y apúntalo. Haz notas. Y esta frase, llévatela siempre, anótala en alguna parte. Las respuestas sabias nacen del alma, no del ego. Póntela en todas partes, frente a tu computadora, frente de refrigerador. Entonces, siempre que alguien te grite, te algo, alguien en la familia, entonces observa, respira, observa y elige con amor. Y la otra es que siempre te pido que la firmes. Es un compromiso contigo, no conmigo ni con nadie más, ni con tu esposo. Cuando tú haces el compromiso con alguien más, ¿qué pasa? Te enojas con esa persona y se acabó todo. No, el compromiso es contigo si realmente estás seria a crecer o serio a crecer. Fírmala y ponle fecha. ¿Y sabes por qué la fecha? Porque después, un mes después o más tiempo, ve a tus hojas y observa cómo tú has cambiado, cómo has mejorado y vete atrás, porque todos los días crecemos. La vida nos da sabiduría. Entonces, hazla, fírmala y lleva un control de todas las hojas de trabajo que hemos hecho. Es importante, veas tu progreso para que tú puedas leer. Entonces, antes de responder a algo que te altera, siempre haz una pausa de 3 y respira y observa cómo cambia el resultado. Y recuerda, tu poder no está en lo que dices primero, sino en lo que eliges después de respirar. Cuando sanas, tus respuestas cambian. Ya no atacas, respondes, porque aprendiste a responder desde el alma y no desde la herida. Desde ahí nace la paz, la coherencia y la fuerza interna. Entonces, dite, actúo con intención y sabiduría en cada paso que doy. Y ponlo como una afirmación diaria. Actúo con intención y sabiduría en cada paso que doy. Gracias por estar y vamos a crecer juntas, no se crea, yo todavía era brava, así que vamos a crecer, vamos a hablar a responder con sabiduría y con amor.